Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, senador Iván Rolanda, doctor Manuel Galán y demás personas presentes en esta audiencia pública de carácter probatorio, dándole seguimiento al auto que se expidiera el 4 de octubre de 2018 en el marco del recurso de reposición interpuesto por la Procuraduría General de la Nación contra las decisiones expedidas por el Consejo Nacional Electoral en resoluciones 794 del 13 de marzo de 2018 y 2003 del 9 de agosto de 2018, radicado número 8375-17, por medio de las cuales se negó la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica al nuevo liberalismo. Este despacho del magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, en virtud de las facultades conferidas por los numerales 1, 6, 9 del artículo 265 de la Constitución Política, dentro de nuestra competencia de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos, de los movimientos políticos de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos, candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponde, así como reconocer y revocar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos políticos, advirtiendo dentro de la formalidad estipulado en el artículo 442 del Código Penal que establece, comillas, falso testimonio, de que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. El artículo 444 del Código Penal, soborno, el que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 100 a 1000 salarios. Y en concordancia con el artículo 220 del Código General del Proceso, solicito a todos los presentes que nos pongamos de pie para hacer el juramento de rigor. A sabiendas de la responsabilidad que usted asume, jura decir la verdad y solo la verdad sobre los hechos que a continuación se le preguntarán. Sí, juro. Pero muy bien, senador. Sobre sus generales de ley, por favor, su número de identificación, fecha de nacimiento, estado civil, hijo de qué padres, grado de escolaridad, ocupación y efectos de notificación donde se le puede enviar correspondencia. Primero, permítame, honorable magistrado, saludarlo con todo mi respeto. Saludar a la audiencia, muy particularmente a la familia Galán, a doña Gloria, Pachón de Galán, a Juan Manuel Galán, a Claudio Galán, a Carlos Fernando Galán y a todos los demás miembros de la familia del doctor Luis Carlos Galán. Rindo esta declaración con un enorme orgullo y con un profundo sentido de responsabilidad frente a mi país, frente a la democracia, frente a la libertad, a la justicia, y en un acto de lealtad sincera y profunda con mis compañeros sacrificados en esta historia.
Mi nombre es Iván Marulanda Gómez. Nací el 4 de junio de 1946. En la ciudad de Pereira. Mis padres se llamaban Luis Carlos Marulanda, Gilma Gómez de Marulanda. Soy miembro de una familia de 11 hijos. Estudié mi bachillerato en Pereira, donde nací, y luego estudié economía en la Universidad de Antioquia. Terminé mis estudios en el año de 1968. Mi cédula de ciudadanía es la número 10060765 de Pereira. No sé, honorable magistrado, si es pertinente otra información. Con mucho gusto estoy a sus órdenes sobre mis datos personales. Sí, cualquier notificación, honorable magistrado, me puede llegar al Senado de la República. En la actualidad soy miembro de esa corporación y mi oficina es la número 636. Gracias, senador Iván Marulanda. Por favor, dígale a esta audiencia cuál fue su relación y narre las circunstancias del surgimiento del movimiento político Nuevo Liberalismo. Un dato adicional, vivo en el municipio de Río Negro, Antioquia, en un paraje rural, por eso me parece que lo más pertinente es la dirección del Senado, pero igual vivo en la parcelación Rancherías, cerca al aeropuerto de Río Negro. Allí vivo hace 22 años. Señor magistrado, yo hice parte del nuevo liberalismo desde su nacimiento. Acompañé la fundación, la concepción, el desarrollo del nuevo liberalismo desde el primer instante, al lado de su líder más importante, el doctor Luis Carlos Galán, y de otros líderes igualmente, personas muy respetables en la historia colombiana, como el doctor Rodrigo Lara, el doctor Enrique Pardo Parra y el doctor Rafael Caicedo Espinosa, el doctor Jaime Vidal Perdomo, el doctor Marino Gifo, el doctor Emilio Urrea y muchos otros ciudadanos distinguidos y muchos ciudadanos rasos que inspiraron y acompañaron siempre este proyecto, la convocatoria que le hizo al país y a los demócratas de Colombia el doctor Luis Carlos Galán. Senador, ¿cuál fue el ideario político que inspiró la creación del nuevo liberalismo? Tenemos que remontarnos, pues por supuesto, a los orígenes en nuestra juventud, la generación que pudiéramos llamar la generación de los 60, a la que pertenecíamos, pues Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, mi persona y muchos otros compañeros, compañeras, que nos formamos en una década de ruptura, de rebeldía en todo el hemisferio occidental, en el mundo, que tuvo como expresiones pues el levantamiento de la juventud en París en el año 68, todo el movimiento hippie en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam,
el feminismo, lo que giró alrededor de la música, etc. Y también desde la política en América Latina, que tuvo la expresión y la versión tal vez más dramática de esa ruptura de Occidente, porque fue un escenario de violencia. Estamos hablando de la Revolución Cubana, estamos hablando de la formación de movimientos guerrilleros en Sudamérica, como los Tupamaros, los Montoneros, y por supuesto la formación de las guerrillas colombianas, las FARC, el ELN, el EPL, posteriormente el M-19. En ese ambiente nos levantamos, esta generación, en un ambiente de indignación, de ruptura, de inconformidad, pero nosotros fuimos la expresión democrática de esa rebeldía. Hablo de nosotros, personas como Luis Carlos Galán, como Rodrigo Lara y como otros miembros de esta generación. Digamos que es el origen. Luego nos encontramos en la vida pública por ahí en el año 75, convocados desde el liderazgo político del expresidente Carlos Lleras Restrepo. El expresidente Lleras venía de una reflexión muy interesante que le decía al país, en mis propias palabras, he tenido responsabilidades enormes de Estado, he sido un líder muy importante de mi partido, del Partido Liberal, y siento que este partido está derivando hacia una formación de intereses políticos personales, de formación de maquinarias políticas que se autoalimentan desde el poder, desde un poder enorme, y que pierde cada vez más contacto con la sociedad, con los problemas del país y compromiso con el pueblo colombiano y sobre todo con las clases más desfavorecidas, generando a su vez en todo ese proceso y en ese trámite una forma de corrupción, de explotación del poder para mantener cotos políticos, formas de clientelismo, y entonces él sentía una responsabilidad muy grande de promover la regeneración de ese partido, del Partido Liberal. Y entonces convocó en el año 75, en aquella época yo era alcalde de Pereira, en el gobierno de Alfonso López, convocó a una reacción del Partido Liberal para corregir las costumbres políticas, volverle al partido un compromiso social, devolverle al partido un cuerpo doctrinario, un pensamiento político, una responsabilidad de Estado. Y entonces fundó la revista Nueva Frontera. Luis Carlos Galán vino de ser embajador en Roma por aquellos tiempos a ser subdirector de la revista, y empezó toda una movilización ideológica a partir de la Nueva Frontera y de las columnas que escribía Luis Carlos Galán en El Tiempo. Luis Carlos Galán había sido colaborador del Tiempo, el doctor Eduardo Santos, el expresidente Eduardo Santos, dueño de ese periódico, por ahí en los años 60, había descubierto el talento intelectual y político y el talento democrático y liberal de Galán, y lo había llamado desde muy joven a ser parte del periódico. Y entonces él traía toda una tradición de escritor, de pensador político y una conexión muy importante con líderes notables. De hecho había sido ministro de Educación siendo muy joven en el gobierno de Misael Pastrana. Venía a ser embajador, llegó a la revista. Aquí hay personas muy respetables que conocen muy bien esta historia de la Nueva Frontera porque trabajaron allí, con el doctor Rafael Amador aquí presente.
Y ese fue un foco ideológico muy importante, un faro muy importante para quienes nos sentíamos inspirados en la historia, el liberalismo, una historia libertaria, una historia por la democracia, por la justicia social, por el progreso, por la internacionalización del país, por la apertura a los derechos de las personas, de la mujer, de las distintas razas, de los indígenas, de los negros, de los pobres, muy importante que era para nosotros el compromiso con los pobres y el tema extraordinariamente importante también para nosotros de la paz. Porque en aquellos tiempos pues ya estaban estas formaciones revolucionarias muy desarrolladas y muy beligerantes, con una gran capacidad de crearle al país una desestabilidad política y social, y además porque nos angustiaba, porque habíamos visto salir de las universidades en las que nosotros estudiábamos a compañeros nuestros a la monte a formar estos cuerpos guerrilleros. Muchos de ellos perdieron la vida y para nosotros era muy doloroso ver que la juventud de nuestra generación estuviera allá en la guerra, desperdiciándose para la vida del país, para la sociedad. Bien, el doctor Lleras siguió con esta causa. En el año 76 tuvimos una primera expresión electoral. Honorable magistrado, nos presentamos en un movimiento dirigido por el doctor Lleras que se llamó el Movimiento de Democratización Liberal, y presentamos listas de consejos y asambleas yo diría que en todo el país, sobre todo en las capitales de los departamentos y en los departamentos en el caso de asambleas departamentales, pero fundamentalmente consejos municipales y fundamentalmente en capitales y en grandes ciudades. Esa expresión electoral fue muy exitosa, porque si bien no teníamos respaldo con la maquinaria del partido y con la maquinaria del Estado, sino que nos enfrentábamos a esa noción de que el Estado es una herramienta para hacer elecciones y para hacer política. Ese era un tema fundamental para nosotros. El Estado es para servirle a la gente, el Estado es para servirle a la sociedad, a la nación, y repito, sobre todo a los más desfavorecidos, a los más desvalidos de la sociedad. Y entonces, digamos que hicimos con las uñas, como se dice vulgarmente, esas elecciones, con un resultado extraordinario. No recuerdo las cifras, dicho sea de paso, honorable magistrado, me va a perdonar, vacíos de la memoria, porque no he acudido a ningún texto, estoy acudiendo solamente a mi memoria, pero espero ser muy exacto en lo que le digo, y quiero ser muy exacto, y voy a ser muy exacto en lo que le digo, pero si hay vacíos de la memoria usted me va a perdonar. Pero recuerdo que fueron elecciones que trajeron de ese mundo de la renovación política, digamos de la transparencia política, de esa versión democrática, rebelde del Partido Liberal que causaba Carlos Lleras, pues la elección de muchas personas en los consejos municipales, sobre todo en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en las grandes capitales. Seguimos en ese camino, acercándonos a las elecciones de 1978 presidenciales, con un movimiento muy robusto. Luis Carlos Galán ganaba mucha presencia en ese movimiento por sus columnas en el periódico y por su presencia en la revista Nueva Frontera, y digamos la enorme sintonía que había entre el liderazgo de Carlos Lleras y el talante y el perfil político y ideológico de Luis Carlos Galán. Esa elección de 78, honorable magistrado, planteaba un dilema
tremendo para el doctor Carlos Lleras, porque el doctor Carlos Lleras sentía una enorme responsabilidad con el Partido Liberal de no dividir al partido, sobre todo porque él fue testigo y protagonista de los acontecimientos de la década de los 40, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, y él precisamente había asumido la responsabilidad de presidir al partido, de dirigir al Partido Liberal desde el momento del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y digo que tenía para él una marca muy profunda el hecho de que toda esa tragedia de la violencia liberal conservadora tenía origen precisamente en una división del Partido Liberal en las elecciones de 1946, cuando eran candidatos muy angustiosos. Y esa situación de él personal, de su sentido de responsabilidad frente a la unidad del partido, lo llevó a una conversación, a una negociación política con su contraparte, que era el doctor Julio César Turbay Ayala, que a su vez tenía una alianza muy potente con el presidente de la época, el doctor Alfonso López Miquelsen, director del partido, precisamente Carlos Lleras, y en medio de la convención, después de una reflexión que él hizo muy personal, muy íntima, en un retiro que tuvo momentáneo del recinto, volvió y dijo: es inútil continuar, pensar que vamos a prorrogar esta división que está planteada en esta convención, así que elijamos de una vez candidato presidencial. Y entonces allí se había hecho una coalición muy poderosa de Julio César Turbay con Alfonso López Miquelsen. Julio César Turbay era embajador en Londres, pero manejaba su poder político con mucha destreza desde allá. Y repito, entonces venía digamos, un tándem de poder político en el liberalismo muy potente entre López y Turbay, y eso fue, digamos, su contraparte, la contraparte del doctor Lleras en esa conversación para buscar la unidad del Partido Liberal hacia el 78. Y se produjo en ese proceso de conversaciones tal vez el primer acuerdo en la historia colombiana de una consulta interna de partidos, una consulta muy original que se llamó el Consenso de San Carlos, que precisamente se firmó por el presidente, o mejor dicho, bajo la presencia y como testigo pues, extraordinario el presidente de la República, el doctor López Miquelsen. Ese pacto de San Carlos lo firmaron el presidente Carlos Lleras y el doctor Turbay, en el que convenían una fórmula, pues repito, muy original para dirimir el pleito de la división, que consistía en que se inscribirían listas liberales para Senado y Cámara para las elecciones del 78. Esto debe haber sido a finales del 77, este acuerdo. En el 78 se inscribirían listas liberales para Senado y Cámara, y en el momento en que se inscribieran, los responsables de la lista tenían que determinar de antemano a cuál de los dos candidatos apoyaban. De tal suerte que las listas que mayor cantidad de votos tuvieran en el país, por uno o por otro, definieran la candidatura única del liberalismo. Fuimos hacia esas elecciones. Luis Carlos Galán se inscribió como candidato liberal por el departamento de Santander, Rodrigo Lara, candidato al Senado por el departamento del Huila. En aquella época los senados eran departamentales, y nos fuimos a esas elecciones con el doctor Lleras contra una maquinaria muy poderosa que efectivamente estaba muy avanzada en la idea de que el Estado tenía que utilizarse para soportar la supervivencia en el poder, la permanencia en el poder, el fortalecimiento del poder. Y efectivamente operó a plenitud en esas elecciones, dándole como resultado una derrota
contundente al doctor Carlos Lleras. El doctor Lleras en ese momento, decepcionado, cansado, además había tenido por aquellos tiempos un gran drama familiar que fue la muerte de su hija mayor, Clemencia, y desolado dijo: yo me retiro. Muchas personas se fueron del liberalismo con el ganador, pero nosotros, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y mucha gente muy importante, dijo: seguimos en la lucha, seguimos en la lucha. Y se instaló este gobierno del doctor Turbay, del presidente Turbay, que tuvo unos perfiles muy particulares en el manejo de la cosa pública, en el sentido de que, digamos que aparecieron esos perfiles de maquinarias políticas ascendiendo en la escala del poder administrativo del Estado, y algo muy importante, honorable magistrado, el Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad que marca un hito en la lucha colombiana por los derechos humanos, por la vida, por la democracia, por la libertad. Y ahí nos fijamos nosotros, contra el Estatuto de Seguridad. Y por supuesto, en una oposición rotunda al gobierno, no solamente en lo concerniente a la lucha por los derechos humanos, contra el Estatuto de Seguridad, la militarización del país, la militarización del poder, la persecución grosera, insólita de la ciudadanía, de las libertades de expresión, la guerra, el fomento de la guerra, la opresión, sino también el dolor por lo que estaba aconteciendo. Y fuimos entonces muy activos, Luis Carlos, bajo ese liderazgo de Luis Carlos y de Rodrigo en el Senado. Ellos dieron unos debates extraordinarios y elevaron su imagen ya personal ante el país en una forma extraordinaria. Eran los compañeros de nosotros que tenían una representación popular, notable. Yo en aquella época ya me había ido a vivir a Medellín y estaba en conexión con ellos, trabajando en la extensión de ese pensamiento. Nosotros repartíamos, en aquella época no había internet, no había fotocopiadoras, pero repartíamos los escritos de Luis Carlos a los jóvenes, a los amigos, a la gente con la que nos encontrábamos, y había una gran efervescencia política, no solamente desde la vertiente nuestra disidente, ya éramos una disidencia, opuestos a un gobierno liberal como liberales, sino también una gran agitación política desde los sectores de izquierda y desde los sectores democráticos del país. En ese camino, honorable magistrado, fuimos madurando nuestra textura ideológica, nuestra garra, nuestra capacidad de lucha, porque se corrían ya enormes riesgos en ejercer ese tipo de activismo político, de esa oposición al poder del gobierno y al poder militar que encarnaba ese gobierno y que estaba atrás de ese gobierno. Y Luis Carlos avanzó en otro camino muy sorprendente, no para nosotros que lo conocíamos, sino para el país, que fue la maduración de un debate ideológico que tuvo enorme importancia en la época y enorme importancia para nosotros en la formación del nuevo liberalismo, que fue un debate sobre el Cerrejón. En aquella época se discutían los contratos con la Drummond sobre el Cerrejón, y entonces él levantó una voz desde la visión de la defensa de la soberanía, desde la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad en la explotación de ese tipo de recursos naturales, y también desde
la exigencia porque hubiera procedimientos transparentes en la contratación de intereses tan gravosos o tan importantes para la riqueza de la nación, y también desde el interés de la protección del medio ambiente y de las comunidades nativas alrededor de esa riqueza, desde el punto de vista de sus derechos culturales y desde el punto de vista de sus derechos de ciudadanía. En cuanto se refería a los temas de las regalías, etc. De ese discurso surgieron muchos temas. Surgió el tema en el panorama político sobre las relaciones internacionales, sobre las relaciones con las grandes corporaciones internacionales, el tema de la soberanía, el tema de la diversidad cultural, el tema del medio ambiente, para la época era una novedad esa discusión, el tema de las formas de contratación, de la transparencia en las formas de contratación, el tema del erario, el tema del fisco público, del fisco, en fin, una enorme variedad de temas que surgían de ese debate que Luis Carlos promovió con muchísima imaginación. Y entonces era tan emocionante ese discurso que nos fuimos por el país a llevar en la voz de Luis Carlos. Organizábamos, yo recuerdo que hicimos reuniones en Manizales, en Pereira, en Armenia, en Cali, en la costa, sobre esa conferencia, sobre ese debate. Es un debate muy importante en la historia democrática de este país. Bien, sigo adelante para decir, íbamos cuajando, digamos, no solamente un pensamiento político, ya unos liderazgos muy potentes, sobre todo en cabeza de Luis Carlos Galán, pero también de Rodrigo Lara, que dio una pelea con Luis Carlos muy dura en el tema de derechos humanos, en el Congreso, en una soledad tremenda y en unos riesgos tremendos. Luego nos acercamos al año 80, donde había otras elecciones que se llamaban de Mitaca, como las del 76, las del 80. Y entonces, en esas elecciones, tomamos una decisión de jugarnos, y Luis Carlos, de jugarse, digamos, en la arena electoral en Bogotá, con una lista que fue por primera vez que yo recuerdo, una lista por el nuevo liberalismo del Consejo de Bogotá, y Rodrigo Lara en Neiva y en el Huila con su movimiento. Honorable magistrado, eso fue un éxito impresionante, esa lista de Bogotá. Yo no recuerdo, pero algo así como 10 concejales eligió esa lista, con unas figuras nuevas muy interesantes, y sobre todo una lista que proponía y unos dirigentes encabezados por Luis Carlos, porque él encabezó esa lista, que promovían la temática territorial, la temática de ciudad, la temática urbana, en esa, digamos, profunda convicción de que la política la hacíamos para entender, para leer la problemática social, los problemas de la gente, y para modernizarnos como Estado, como sociedad, y para entender mejor los caminos que nos podrían llevar a un mayor bienestar y a un progreso. Fue un debate muy lindo en materia de conocimiento de los temas urbanos. En ese momento apoyamos a otras personas en el país. Yo recuerdo muy claramente el caso de Antioquia. Yo vivía allá y entonces apoyamos a alguien que había recorrido ese camino del yerismo, inclusive desde mucho antes que nosotros, que fue Hernando Villa. Él presentó una lista también de Consejo Municipal en Bogotá, en Medellín, que se llamó, si no recuerdo mal,
liberalismo por Medellín o Medellín liberal, algo así. Y Luis Carlos y Rodrigo fueron, yo los invité a que acompañáramos esa campaña de Hernando Agudelo Villa. Recuerdo que también fue el doctor Alberto Lleras Camargo, que era una figura cimera, y es una figura cimera en la historia política colombiana, que de muchas maneras también estuvo muy cerca a Luis Carlos y a nosotros. Él fue a esa campaña también de Agudelo. Y digamos que ahí había un paralelismo como en la prueba a la que nos sometíamos. Acá en Bogotá, Luis Carlos y Agudelo en Medellín. Lo de Luis Carlos fue un éxito, lo de Agudelo fue un fracaso. Después de esa reunión, de esas elecciones, en el año 80, hubo una reunión, un almuerzo, en la casa del doctor Hernando Agudelo Villa en Bogotá, a donde asistieron personalidades muy importantes de esa historia llevista, en la que ya nosotros habíamos cogido, digamos, una delantera en otra versión de esa historia, que era la juventud de Luis Carlos, la juventud nuestra, y digamos una visión moderna de la sociedad, del país, de la política, de la historia de Colombia y del mundo. En ese almuerzo fue muy importante, y lo traigo a colación, no solamente por las personas que estaban ahí. Estaba pues Hernando Agudelo, que había sido ministro de Hacienda en el gobierno de Alberto Lleras, un hombre muy importante, un intelectual muy importante y un político muy importante. Estaba don Guillermo Cano, director del Espectador. Estaba el doctor Arenas Bonilla, que había sido ministro de gobierno, así se llamaba ese ministerio en aquella época, en el gobierno de Pastrana, director de Planeación Nacional. Había sido senador, había sido concejal de Bogotá, una persona muy importante. Estaba también Fabio Lozano Simonelli, Otto Morales Benítez, en fin, realmente una reunión de personas muy importantes de esa historia liberal a la que he hecho referencia desde el pasado llevista. Allí se nos propuso a nosotros, Luis Carlos, a Rodrigo Lara, a mí, que se organizara como una confederación política, digamos, con estos jefes políticos, formar una cúpula y darle al Partido Liberal una versión federal desde esos liderazgos. Por supuesto, era algo que contradecía como dos circunstancias. Una, nuestra visión de que la cosa no era alrededor de caudillos, de caciques políticos, sino alrededor de las ideas, del consenso. Pero adicionalmente, porque pensábamos que éramos otra generación y que, digamos, ahí había un pasado muy importante, muy respetable, pero que nosotros éramos el futuro. Y entonces la conversación terminó en que no aceptamos esa propuesta. A la salida de ese almuerzo, y traigo estas anécdotas, y me perdona, Morales Magistrado, tantos detalles, pero es que es la manera de recordar y de entender para mí todo lo que pasó. A la salida, en el porche de la casa, nos reunimos Luis Carlos, Galán, Rodrigo Lara y yo. Y en una conversación, los tres muy íntima, dijimos, en palabras de Rodrigo, que no olvido, esta fue la corrida de la despedida. Y dijimos, asumamos la responsabilidad de convocar este país, a la juventud de este país, y arranquemos por nuestra cuenta. Y así fue. Año 80. Yo creo que en ese camino, en ese año, fuimos, si mal no recuerdo, consolidamos un pensamiento ya concreto, programático, doctrinario, que se consolidó en un documento que se llamó el documento número 1, muy poco original el nombre, pero así se llamó y así lo recordamos con mucho cariño y con mucho respeto a ese documento. ¿Cómo se hizo ese documento? Luis Carlos nos dijo, hombre, desde las regiones hagan reuniones
hagamos reuniones y escribamos cómo vemos el país desde las regiones, y cómo vemos el futuro del país y cómo vemos las regiones mismas, pero sobre todo cómo vemos el futuro de Colombia y cómo vemos a Colombia como nación desde la región. Y entonces hicimos una tarea muy linda, muy interesante por todo el país, y eso se consolidó en unos memorandos que le mandamos a Luis Carlos. Él se fue con esos memorandos para Villa de Leyva, se encerró allá, si mal no recuerdo, como una semana, y de su reflexión y de las reflexiones que hay en esos papeles salió ese documento número 1, que fue como la guía doctrinaria y la guía programática del nuevo liberalismo. Luego, en el año 81, nos acercábamos a otra etapa ya de vísperas de presidenciales que serían en el 82, y por supuesto en un proceso interno en el liberalismo que veíamos muy complejo y que lo veíamos muy con una profunda desconfianza. Asumieron la dirección nacional del Partido Liberal 3 personas, las más importantes, vivas desde el partido: el doctor Alberto Lleras Camargo, el doctor Carlos Lleras Restrepo y el doctor Alfonso López Miquelsen, los 3 expresidentes. En la idea de sacar al partido de una crisis la que estaba, de la crisis que planteaba el enorme desprestigio del Estatuto de Seguridad, del gobierno por Biden, de lo que estaba pasando ahí en cuanto a la, digámoslo así, la decadencia del liberalismo. Pero a poco andar se dieron cuenta de que una base fundamental de esa dirección del partido, en la que nosotros, por supuesto, pensábamos que iba a haber una esperanza de unidad y de engrandecimiento del Partido Liberal. Esa dirección se fundó, esos 13 presidentes aceptaron bajo el supuesto y bajo el compromiso de que ninguno de los dos aspiraría a la presidencia en el 82. Pero a poco andar, le decía honorable magistrado Guillermo Pérez, se vio que ahí había uno de estos presidentes que tenía la intención de buscar una reelección, que era el doctor López Miquelsen. Y los expresidentes Lleras dijeron: no nos prestamos a una manipulación, y se retiraron. Y López se quedó con la dirección del partido. Nosotros fuimos advirtiendo muy claramente: si esto termina en un juego, perdónenme la expresión, torcido, no vamos a respetar este proceso. Estaban allí aspirando a la presidencia a ser candidatos Virgilio Barco, Augusto Espinosa Valderrama, Otto Morales, un poco menos perfilado, porque ya había habido un intento de promoverlo, el doctor Carlos Lleras intentó pocos meses atrás y él renunció, pero recuerdo, y Alberto Santofimio. Se fue acercando el proceso hacia la convención liberal, que era el escenario en el que se elegía el candidato del partido de acuerdo con los estatutos, y nosotros nos dimos cuenta de que todo esto iba conduciendo inexorablemente a la eliminación a través de juegos non santos, digamos, politiqueros, la reelección de López. Y tomamos la decisión entonces de que si eso ocurría, primero de que no íbamos a esa convención, porque de hecho no nos garantizaba
juego transparente, ni ningún resultado elevado en la dignidad de la política, etcétera, sino que iba a ser la reedición de lo mismo, de unas maquinarias cada vez más poderosas, cada vez más ausentes de la problemática social y de la doctrina liberal, etcétera. Entonces no fuimos a la convención y efectivamente pasó lo que todo el mundo, lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, y es que López se reeligió como candidato, o se eligió como candidato del Partido Liberal, y entonces levantamos la bandera y dijimos: Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de la República por el nuevo liberalismo. Una disidencia formal, antagónica a esa versión de ese viejo liberalismo, y que, por supuesto, reitero, reeditaba todo ese ancestro libertario, democrático, pluralista, justiciero, respetuoso de los derechos humanos y de responsabilidad en el manejo del Estado. Y entonces convocamos a nuestra gente a Río Negro, Antioquia, precisamente. La convención que había elegido a López se había reunido en Medellín. Entonces dijimos, pues vamos para Río Negro, a la sede de la Constitución de 1863, que es una Constitución liberal. Y entonces hicimos la convocatoria y eso fue muy emocionante, porque ya había todo un clima de rebeldía, de esperanza, de alegría en los corazones de la juventud, de la gente democrática de este país, alrededor de la figura joven de Luis Carlos y de todo ese puñado de gente que hay. Y entonces, y de esas ideas cada vez más enriquecidas por la discusión, por el respeto, por el país, por los temas, en fin. Y entonces nos reunimos acá. Es una cosa muy espontánea. Yo recuerdo que cuando hicimos la primera sesión fue en el Jardín Botánico en Medellín, debió haber sido un viernes. Eso fue muy emocionante, eso estaba cargado de una dicha, de una esperanza enorme, de una explosión de júbilo. Carlos Villalba Bustillo, que era un escritor, un personaje muy importante de Bolívar, de Cartagena, rompió el hielo en medio de la emoción. No sabíamos cómo qué seguía, todos ahí, pero no teníamos un protocolo, no teníamos un estatuto, ¿no? Y entonces dijo, pues para que empiece esta asamblea, propongo la presidencia de Luis Carlos Galán como presidente de la asamblea, de Rodrigo Lara como vicepresidente, de Iván Brulanda, que yo era como el anfitrión allí. Entonces ya como con el grito de todo el mundo nos posesionamos de la mesa y se le dio curso a ese proceso. Al otro día hubo una instalación, una aceptación de la candidatura. Ahí proclamamos la candidatura ya formalmente. Llegaron delegaciones de todo el país, no sabría decirle ni cuánta gente ni cómo se llamaba, porque era algo tan espontáneo y tan grande que nos desbordaba. Y entonces fuimos al otro día, ahí se aprobó en una asamblea, en una primera asamblea. Yo recuerdo tal vez que esa fue la primera asamblea nacional del nuevo liberalismo, allá, así, espontánea, libre, de gente libre, sin ninguna partitura, desde la emoción, desde el liderazgo de Luis Carlos, desde el liderazgo de Rodrigo, desde las ideas que nos interpretaban. Y entonces lo candidatizamos a la presidencia formalmente en esa asamblea, y ahí nos fuimos al otro día a la convención, a la casa de la convención del 63 en Río Negro, en un acto muy bonito, muy solemne, donde no cabía la gente tuvo que quedarse en la calle, y Luis Carlos hizo ahí su discurso de aceptación de la candidatura presidencial, un extraordinario discurso, y de allí salimos a la plaza, porque era tanta la gente que dijimos, pero aquí no nos está oyendo toda la gente protestaba, y entonces nos fuimos a la plaza.
Y allá estaba pues una multitud y él repitió el discurso que había leído, el de aceptación a la candidatura presidencial en la Casa de la Convención. Digamos que ya estábamos constituidos, honorable magistrado, como una fuerza política, con candidato presidencial y con una ceremonia, un ritual, digamos, ya un primer ritual. De allí empezamos a organizarnos. Entonces se crearon estas instancias. La Dirección Nacional del Movimiento, siempre nos llamamos un movimiento, Luis Carlos Galán. Coordinador Nacional, Rodrigo Lara. Y una Dirección Nacional alterna, así se llamaba, en la que estábamos Rafael Caicedo Espinosa, el doctor Rengifo, Marino Rengifo, el doctor Rafael Caicedo Espinosa, el doctor Jaime Vidal Perdomo, jurista muy importante, que había jugado un papel muy importante en la reforma constitucional del 68, había sido, digamos, el brazo derecho jurídico de la presidencia del doctor Carlos Lleras. Y yo, esa era la dirección, ese fue el primer cuadro de dirección que nos dimos. Luis Carlos, director nacional, Rodrigo Lara, Marino Rengifo, Emilio Urrea, Rafael Caicedo Espinosa, Jaime Vidal Perdomo, Iván Martínez. Y empezamos ya con ese formalismo a trabajar, a reunirnos muy asiduamente la dirección nacional, a mirar ya la organización del partido en los departamentos, a mirar la estrategia de la candidatura. Y esa fue una candidatura extraordinaria, con un gran fervor y con un gran sentido organizativo. Yo no les sabría decir, honorable magistrado, cuándo sacamos exactamente la personalidad jurídica. Ese dato no lo tengo, pero debe haber sido en ese trance para poder inscribir la candidatura presidencial de Luis Carlos. Y nos formalizamos entonces como una estructura, nos empezamos a dar direcciones locales, comités locales, con coordinadores departamentales, se llamaban comités coordinadores y había siempre un coordinador elegido por los mismos compañeros, las compañeras. Y nos fuimos a esa elección de 1982. Sacábamos Luis Carlos, con la candidatura de Luis Carlos, unos 700.000 votos, 760.000 votos, si mi memoria no me falla, que era un resultado extraordinario para nosotros, un resultado extraordinario, sobre todo que era un voto muy limpio, sin maquinar. Honorable magistrado, trabajamos en unas condiciones muy duras, porque era un país atrapado por las maquinarias políticas y cualquiera que fuera a darnos la mano en materia financiera, pues era inmediatamente fichado desde el poder del Estado y entonces se le cerraban sus caminos. Entonces hicimos esto de una manera muy humilde, pero con un gran fervor. Es muy importante lo que pasa en esa época, en esa candidatura. 1980, al finales del 81, y no sé si estoy pasando a otro tema ya, porque aparecen unas personas que van a tener un protagonismo muy importante hacia adelante. Si usted me lo permite, puedo seguir este hilo para no perder este hilo. Estábamos en plena candidatura y en el mes de diciembre, si mi memoria no me falla, me llamó Luis Carlos Galán a Medellín y me dijo: Iván, aquí hay un representante a la Cámara que apoyaba a Santofimio, que tiene un movimiento que se llama Movimiento de Renovación Liberal, que apoyaba a Santofimio y que con todo lo que ocurrió en la Convención Liberal tiene un gran desencanto y él no quiere apoyar la reelección de López porque no cree en la reelección, no quiere esa reelección, no la va a apoyar. Y me quiere apoyar, me quiere apoyar mi candidatura. ¿Y cómo se llama? Me dijo el antropólogo, se llama Jaime
usted. Jairo Ortega era representante de la Cámara, elegido en 1978 en la lista que encabezaba para el Senado Federico Estrada Vélez, en Antioquia. Repito, en aquella época eran senados departamentales. Y me dijo, vente, hablamos con este señor. Me fui a Bogotá, o me vine a Bogotá, y nos reunimos con esta persona. Yo no lo conocía. Había preguntado por él antes de reunirme, supe que era un oficial de la provincia del ejército retirado, creo que teniente, si no mal no recuerdo, y que era abogado de la Universidad de Medellín. Y entonces nos reunimos con esta persona, a quien yo no conocí, y nos dijo eso que ya relaté. Yo apoyaba la candidatura de Santofimio, todo esto que pasó, que dejó por fuera a los precandidatos liberales para consolidarse en esta candidatura de López, me tiene muy desagradado. Yo no quiero apoyar a López, yo quiero apoyarlo a usted. Entonces le dijimos algo que habíamos convenido ya Luis Carlos Galán y yo, y era, mire, está bien, pero usted no entra al nuevo liberalismo con su movimiento. Usted apoya la candidatura de Luis Carlos Galán, pero usted no entra al nuevo liberalismo. Y además tampoco está en todos los actos que tengamos con el doctor Galán en Antioquia, sino en actos que convengamos con usted que usted va a organizar y en los que usted va a estar. Así las cosas, siguió ese mes, transcurriendo ese mes de diciembre, noviembre, diciembre. Tuvimos un evento con este señor, el único evento que tuvimos con este señor fue en Apartadó, y debió haber sido en diciembre del 81. Y hicimos una gira por Urabá, pero él no estuvo sino en un acto en Apartadó. Nosotros fuimos a Chigorodó, fuimos a Turbo, fuimos a Carepa, fuimos a todo Urabá, pero este señor solamente estuvo presente en un acto, en una manifestación en Apartadó. Que entre otras cosas ocurrió algo muy curioso, y es que cuando el señor fue a hablar, se fue la luz. Y entonces él pensó que éramos nosotros, porque él vivía muy desagradado con que hubiéramos marcado esas distancias tan profundas con él de entrada, y pensó que era un desaire nuestro, y la verdad no había sido así. Y fue, digamos, una situación muy difícil ahí de sortear en el momento, pero afortunadamente la luz llegó rápido y no pasó a mayores eso. Luego acordarlo, el presidente de la Bolsa de Medellín, allá en mi oficina, él fue y a funcionar. No iba a estar en la gira, sino que iba a estar en ese acto con Apartadó y no más. El 2 de enero del 82 ocurrió una cosa importante, honorable magistrado, en este relato. Nosotros, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara están en gira por el Magdalena Medio. Fui a organizar la visita de ellos a Puerto Berrío. Y antes, no hay que... Fue una visita muy interesante, porque conocíamos a Puerto Berrío, ninguno de nosotros, y se hizo una manifestación ahí muy curiosa, de un montón de gente que fue llegando, pero había bastante miedo en Puerto Berrío, y veíamos la gente todo adentro de las cantinas, en las ventanas,
no se acercaban al último, con los discursos se acercaron a donde estábamos, que era en una esquina, pequeño, lo que se llamaba en los pueblos, se llama en la heladería, en una heladería. Bien, en esa visita, honorable magistrado, nos comentó alguien en una reunión ahí en una finca cercana mientras organizábamos las cosas. Estuvimos allí desayunando y alguien comentó, no sé quién, de la finca, si no estoy mal, un trabajador de la finca, era que por el río había unas personas regalando motores fuera de borda y haciéndole, diciendo que hay que votar por fiscal de Galán. Nosotros nos sorprendimos mucho porque pues motores fuera de borda no teníamos nosotros con qué comprar un motor fuera de borda para nosotros, mucho menos para regalar. Pero además nos parecía una cosa exótica, excéntrica, muy extraña. Pero la verdad, las cosas, decir, no se concretó nada, en el sentido de que nadie nos informó ni quiénes eran, ningún detalle adicional a esa cosa que parecía una leyenda, una cosa tan rara. Bien, no dieron nombres propios, la gente en unas lanchas y que va regalando a los pescadores motores. Bien, yo diría que por ahí al mes, ahora sí, llegado el día de la inscripción de las listas de Congreso, el cierre de la inscripción de listas, que debe haber sido en febrero, yo estaba en mi oficina, nosotros habíamos inscrito la lista de nosotros, yo encabezaba la lista de Senado, un compañero que se llamaba Silvio Mejía encabezó la de Cámara. Yo estaba ahí tranquilo y recibí una llamada de una compañera de apellido Madrid, que me llamó desde la registraduría. No recuerdo el nombre completo de ella, recuerdo el apellido Madrid, una compañera de trabajo político. Y me llamó y me dijo, doctor Marulanda, acaban de inscribir la lista del Movimiento de Renovación Liberal y el suplente del doctor Ortega es un narcotraficante. Y yo dije, ¿cómo se llama? Y dijo, Pablo Escobar. Y yo dije, ¿Pablo Escobar qué? Y dijo, Pablo Escobar Gaviria. Colgué el teléfono, estaba en mi oficina en la Bolsa de Medellín, salí y encontré en el pasillo un corredor de bolsa y le pregunté, ¿tú sabes quién es Pablo Escobar Gaviria? Y me contestó con estas palabras, me dijo, es el narcotraficante más poderoso y es un asesino. No se metan con ese tipo que les da chumbima, así me dijo, no se me olvida. Un narcotraficante. Y ahí fui, cerca a mi oficina estaba la oficina de la ANDI, la presidencia de la ANDI, que funcionaba en aquella época en Medellín. Yo había trabajado en la presidencia de la ANDI, había sido asistente del presidente de la ANDI y secretario general de la ANDI poco tiempo antes. El presidente de la ANDI era Fabio Echeverri Correa, que era mi amigo, con él había trabajado como 3 años, algo así, y era muy cerca. Entonces fui donde le dije, ¿tú sabes quién es este señor Pablo Escobar? Yo sí, es un narcotraficante. Entonces me fui inmediatamente, digamos, como con la certeza de la noticia. Me fui otra vez a mi oficina y llamé a Luis Carlos Galán, que estaba en Cali, en el Hotel Aristi, en un acto con los compañeros, al mediodía, tipo 12:30 del día, digamos. Y Rodrigo Lara estaba viajando hacia Cali para esa reunión. Y le dije a Luis Carlos, mire lo que está pasando. ¿Cómo?
Y entonces tuvimos una conversación, una reflexión de cómo manejamos esto. Luis Carlos era un hombre muy decente, era la decencia y la transparencia encarnada en un ser humano. Y nosotros no sabemos si este señor sabe quién es esa persona. Entonces convinimos lo siguiente, que yo llamaría a este señor Ortega, le preguntaría quién era su suplente, le preguntaría si sabía quién era esa persona, y si Ortega me decía que no sabía la noticia que yo le estaba dando, entonces le pedíamos que lo retirara esa tarde de la lista, porque esa tarde se vencía el plazo hasta las 6 de la tarde, pero que si sabía y lo había hecho a conciencia, yo le transmitiría inmediatamente que quedaba por fuera de la campaña presidencial. De lo contrario, si él decía que no sabía quién era y que se estaba enterando en ese momento, entonces, y tenía plazo hasta las 6 de la tarde para sacarlo de la lista, a las 6 de la tarde yo lo llamaría y le preguntaría si ya lo había sacado de la lista. En caso de que sí, pues caso resuelto. En caso de que no, yo le diría queda por fuera de la campaña. Yo tuve pues digamos la prevención, que para poco sirvió, de escribir esa conversación en una nota y mandársela a este señor. A usted y yo acabamos de conversar, yo le dije esto, usted me dijo esto, quedamos en esto. Y yo escribí, y le dije al conductor de mi oficina, le dije, llévele esto a este señor y dígale que nos firme la copia, de que lo recibió, para que quedara una constancia. Entonces se fue mi conductor y a pocos minutos, 20 minutos, qué sé yo, era en el centro todo. Yo estaba en el Parque de Río, ahí funcionaba la oficina, la bolsa de Medellín. Poco, 20 minutos volvió. Me dijo, doctor, ese señor me quitó la copia y la rompió. Inmediatamente ya sabíamos todo lo que iba a pasar. A las 6 de la tarde lo llamé, me pasó al teléfono y le pregunté, ¿usted cumplió su palabra? Y me contestó ya en un tono muy altanero. Además yo sentía que él estaba hablando para otras personas que estaban ahí, porque era un discurso realmente, un discurso en el que me decía que yo no tenía, que yo no era juez de nadie, que no tenía autoridad para decir que una persona era una u otra cosa, y que además pues era absolutamente inaceptable ese veto que le poníamos. Muy altanera y muy grosera esa conversación. Terminó un teléfono colgado, ¿no? Y yo escribí entonces un comunicado diciendo, me informo que este movimiento ya no está en la campaña presidencial. Y dije por qué. Ya había una persona suplente de este señor, que era una persona que tenía, sobre la cual había una condición inaceptable para nosotros. La lista, esa lista la encabezaba el Senado, una persona importante, que era el presidente de la Universidad de Medellín. Digamos que ese movimiento, o este señor Ortega, yo no recuerdo cómo se llamaba el presidente de la Universidad de Medellín, pero era el que encabezaba el Senado. Ese movimiento estaba muy vinculado a la Universidad de Medellín, pues en el caso de Ortega y por supuesto el caso de Federico Estrada, que era su viejo compañero de fórmula en el Senado, profesores de la universidad y demás. Esa es una universidad que ha tenido pues una historia, fue fundada por el Partido Liberal, una historia, digamos, de participación en las elecciones liberales. Entonces, al otro día, si mi memoria no me falla, ya empezaron a aparecer unos
avisos pagados en el periódico El Mundo, donde decía ese movimiento, eso que dijo este señor Marulanda no es verdad, eso es una cosa de él. El doctor Luis Carlos Galán no está comprometido en ese veto, ese es un problema de celos de esta persona, y nosotros no lo aceptamos porque además él no es juez de nadie. Y otra vez el discurso, eran unos avisos pagados. Yo no tengo copia de esos avisos en el periódico El Mundo, están en mi memoria solamente, no la maestra. Lo cierto es que a partir de esa reacción de esta gente, entonces Luis Carlos Galán dijo: yo me voy para Medellín y personalmente voy a decirle al país que esto es inadmisible, que además se están abriendo las puertas de la penetración de los dineros de la criminalidad en la política, y hasta ahí puede llegar una democracia y una sociedad. Y organizamos rápidamente una manifestación, yo diría que el incidente ese de la registraduría debió haber sido, creo yo, un lunes, esa es la idea que tengo. Y la manifestación, la idea que tengo es que fue jueves o viernes de esa misma semana. La reacción de Luis Carlos Galán fue inmediata. Dijo: me voy, organicemos una manifestación. Hicimos una manifestación impresionante, ahí en el Parque de Río, ahí mismo, ahí delante de la bolsa. Pusimos un sitio pues ahí donde pararnos, y eso se llenó de gente. Y Luis Carlos Galán hizo uno de los discursos más impresionantes. Como lección para la historia, de valor civil, de valor ético, de compromiso con este país, de responsabilidad y de heroísmo. Porque nos estamos enfrentando a la maquinaria de terror más poderosa que había posiblemente en el hemisferio americano en aquella época. Era realmente declarar la guerra a un enemigo que no se podía imaginar nadie el poder que tenía. Nosotros lo sentíamos y empezamos a discurrir a Honorable Magistrado por un camino muy difícil. Primero, de un riesgo personal brutal, y segundo, en un ambiente social increíble, porque la gente estaba muy contenta con el auge del narcotráfico, que traía plata, arrodos a la sociedad. La gente vendía las casas por mucho más de lo que valían, compraban unos carros lujosos, viajaban por el mundo, y la gente estaba muy contenta. Y resulta que nosotros fuimos los únicos que le llamamos la atención a esta sociedad y a este país y a la política de este país, de que enfrentamos al enemigo más poderoso de la democracia y de la decencia y de la posibilidad de sacar un país adelante con una sociedad organizada y civilizada. Pocos días después, y este punto es muy importante, honorable magistrado, ese movimiento tuvo una reunión con el candidato liberal, con el doctor Alfonso López Michelsen, en el Hotel Intercontinental, adhiriendo a la candidatura presidencial. El movimiento de renovación liberal adhiere a la candidatura. Y a esa reunión asistieron jefes liberales muy importantes de ese departamento de Antioquia, que lo consideran bien importante. Y además asistió el cartel de Medellín. Y no solamente le expresaron el respaldo político, sino que le dieron dinero a la campaña, al presidente, al candidato
lo acompañaban los jefes liberales que le digo, y que yo recuerde en la crónica de aquel tiempo, de personas que estuvieron presentes, empresarios que estuvieron presentes. Supe que había estado también el doctor Ernesto Ramper, que era el coordinador de la campaña de Alfonso López. De hecho, honorable magistrado, esa lista eligió al señor Ortega principal, representante de la Cámara, y al señor Pablo Escobar, suplente. De hecho, además, el señor Pablo Escobar asistió a la Cámara de Representantes como representante de la Cámara. De eso hay registros fotográficos, testimonios muy claros. Es decir, era un movimiento liberal del que hacía parte del cartel de Medellín, como liberales, como políticos, con representación en el Congreso. La vida fue muy dura, honorable magistrado, muy dura para nosotros. Se lo dice alguien que estaba allá en la trinchera donde estaba la sede de esa organización terrorista. Y así, en medio de las amenazas, nos fuimos a las elecciones del 84 de Mitaca. Y en el camino a esas elecciones, yo fui elegido concejal de Medellín. Y en el camino de esas elecciones asesinaron a Rodrigo Lara. Rodrigo Lara era para nosotros un hito de dignidad, de inteligencia, de valor civil, de patriotismo, y un compañero entrañable. Fue asesinado siendo ministro de Justicia. Nosotros habíamos entrado al gobierno del presidente Belisario Betancur después de que empezó ese gobierno, y precisamente él nos representó como ministro de Justicia. A Rodrigo Lara le habían hecho una emboscada política. Se la hizo un señor del Amazonas de apellido Parras, si no estoy equivocado. Porras, liberal, que fue expulsado del Partido Liberal por ahí en el año 91, 92, por una investigación que surtía en los tribunales de justicia por porte de armas, por porte ilegal de armas. Era liberal. Y el Tribunal de Ética del Partido Liberal, para corroborar ese acierto, lo expulsó. El Tribunal de Ética del Partido Liberal por el año 91-92. Era un liberal. Estábamos entonces frente a narcotraficantes. Era un narcotraficante, por supuesto. Estábamos delante de narcotraficantes y de un partido liberal que había llegado al extremo de la corrupción, de acoger a la criminalidad organizada como factor de poder económico y de poder político, y le había cedido los espacios del poder del partido a miembros de esa índole. Ese mismo año 84, siendo yo presidente del Consejo, en un evento que no me demoraría mucho en relatar, y que no es importante en el detalle, a raíz de una visita del doctor Galán y de doña Gloria a Medellín para lanzar uno de los documentos del partido del movimiento nuevo liberalismo, que sacábamos documentos permanentemente sobre los temas públicos, reflexiones sobre los temas mineros, sobre el tema agropecuario, sobre el tema financiero, sobre los temas políticos, sobre los temas internacionales. Yo creo que alcanzamos a sacar en el movimiento más de 40, unos 40 documentos de estos. Y cada documento se lanzaba en una ciudad distinta, etc. Y habíamos hecho el lanzamiento una noche en el Jardín Botánico del documento sobre temas bancarios y financieros, precisamente por ser Medellín
una ciudad muy importante en ese mundo financiero. Y por una casualidad enorme, una circunstancia milagrosa en mi vida, Luis Carlos había tenido en esos días un accidente en bicicleta y se le había dañado el reloj y no se acordaba que ese reloj se estaba retrasando. Después del evento en el Jardín Botánico fuimos al hotel a cenar y